Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para esta tarde en el libro a los Romanos, el capítulo número 8. El libro a los Romanos, el capítulo número 8. Y vamos a leer desde el 3 hasta el 8. Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí la lectura de este pasaje. Y para continuar con estos pensamientos, retomándolos, habíamos llegado hasta el número 2, la última vez, versículo número 2. Y en este capítulo, que verdaderamente, en principio, por lo menos estos versículos que hemos leído, son de un importante contraste entre una experiencia y otra, pero ya a partir de este capítulo número 8, el apóstol Pablo ha de encarar las victorias, principalmente porque ya hemos pasado por la experiencia de la crucifixión de la carne, de la reacción de la carne, y ahora ya estamos en la experiencia de Pablo, transmitida a los creyentes, viviendo bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en este versículo 3 empieza diciendo, o continúa diciendo, porque era lo que era imposible a la ley. Y esto me llamó la atención, primeramente, esta palabra imposible, por cuanto se refiere a la ley de Dios. Entonces, la primera pregunta que me surgió, ¿qué es lo que le resulta imposible a la ley? Porque para Dios no hay cosa imposible. Todo es posible para con Dios, dice la palabra en varios versículos. Pero lo que debemos resaltar, y era lo que el apóstol viene desarrollando, es que esta imposibilidad de la ley, aunque la ley bien lo aclara, era justa, santa, perfecta, buena, y justamente eso es lo que no puede, es imposible para la ley, procurar o lograr esto en la vieja naturaleza. Es imposible. Aquí bien lo dice, porque lo que era imposible a la ley. No puede, no hay forma alguna de que Dios altere su ley por causa, justamente como dice más abajo, por causa del pecado. No es posible, no hay forma de que Dios altere su ley y de que esa ley nos dé vida y seamos justificados delante de Dios por la ley. Por eso bien lo dice en otra escritura, ninguna carne se justificará por las obras de la ley. Es imposible, no hay forma alguna. Y esto nos tiene que quedar absolutamente claro, y es bueno que sepamos, particularmente para con todos aquellos que de alguna manera quieren apoyarse, entiéndase adventista o cualquiera de aquellos que de alguna manera tratan o procuran o quieren justificarse o llegar a agradar a Dios por el cumplimiento de la ley. Es imposible, no hay forma. ¿Por qué? Porque bien lo dice el apóstol aquí, por lo cual
por cuanto era débil por la carne. Y esta debilidad a la que se refiere aquí no se trata solamente de una debilidad como cuando nos levantamos de un periodo de enfermedad, que estamos débiles o pasando por algún momento de flaqueza física. Se refiere muy profundamente a una debilidad de enfermedad por causa de la iniquidad del pecado, de la profunda iniquidad que hay en el hombre. Eso es lo que hace débil, por la carne. Recordemos todo lo que habíamos hablado de lo que era la carne y de lo que producía la carne en el hombre y la fuente de iniquidad que hay. Por lo cual, entonces, para la ley es imposible lograr lo que ya antes había dicho, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado justamente de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, es imposible para la ley, por causa de la carne y por la debilidad. Y esto, vuelvo a repetirlo, la debilidad se refiere a la condición que ya habíamos hablado esto también, de esa naturaleza carnal caída del viejo hombre, del hombre de pecado, de nuestra vieja naturaleza, que después vamos a ver las condiciones en que está. Y Dios toma la iniciativa entonces, porque ya estamos hablando de victoria y de avance en la vida cristiana, enviando a su Hijo, dice. ¿De qué manera lo envía? Y aclara acá, en semejanza de carne de pecado. Y podemos leer, por ejemplo, en Hebreos 2, 17, Hebreos 2, 17, con esta Biblia me cuesta un poco ojearla todavía. 2.17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Semejante. Y luego Cristo fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, el cual nos es hecho, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Lo dice en Hebreos, el capítulo 7, el verso 16. Cuando dice, y hablando de ese orden sacerdotal que se basa en la virtud del espíritu de vida, dice, el cual, hablando de Cristo, nos es hecho conforme en semejanza, no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Se refiere a lo mismo que acá cuando dice la ley del espíritu de vida. O sea, fue hecho de otra manera. Por eso luego también, y es enviado así a causa del pecado, como dice, o por delito del pecado que está en nosotros y en nuestra carne. ¿Para qué? Con el propósito de condenar al pecado en la carne. Y vamos a leer, en Hebreos 2 hemos leído el 17, vamos a leer el 14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. A eso se refiere cuando dice a causa del pecado
condenó al pecado en la carne, sobre su cuerpo. En él tuvieron que ser puestos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Y nuestros pecados tomar contacto directamente con su sangre. ¿Para qué? Para que su sangre, uno a uno, fuese para deshacimiento del pecado. No solamente para quitarlo en medio, como decía o dice la versión 60, sino para deshacerlo, para una total terminación de lo que nos condenaba, ¿verdad? Entonces, tenía que hacerlo en Cristo. Por eso decimos, Dios, ya teniendo la victoria, tiene que ahora ir mostrándonos a través de esta escritura del apóstol, esta victoria en Cristo Jesús. Y condenar al pecado en la carne, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y se refiere a su cuerpo físico, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Y a su sangre derramada. Todo eso involucrado. Y en eso condenar y matar y destruir al diablo y al pecado. Porque en otra parte también dice que todas estas cosas fueron puestas sobre él. Y en la cruz venció al diablo, a la muerte, al mundo, al viejo hombre, a los demonios, a toda la obra del diablo y sus consecuencias y sus secuelas. Cristo lo logró. Y entonces nos dice ahora, para que la justicia de la ley, en el versículo 4, fuese cumplida en nosotros. Ahora, lo que Cristo obró tiene que hacerse realidad en nosotros. Y podemos ir de nuevo a Hebreos 7. Estos son algunos versículos, hay muchísimos. Pero buscando y leyendo tenía que decidirme por alguno y en oración. Bueno, el 7, miren qué lindo ¿no? Porque nada perfeccionó la ley. 7:19. Porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, que no es otra cosa que la obra bendita del Señor Jesucristo, por la cual nos acercamos a Dios. En el 16 decía, sino según la virtud de vida indisoluble. Y ese orden sacerdotal, que es el orden según Melquisedec, y ahora la realidad de que toda esa ley, que no era imposible que pudiera hacer algo de nosotros, ahora es perfeccionada para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Dios cumple la ley del pecado y la muerte sobre Cristo. Él carga nuestros pecados y nosotros somos beneficiados con su victoria y con su salvación. Y lo perfecciona. Y lo perfecciona. Luego en otra parte dice que mejores cosas que estas, ¿no? Después de haber del tabernáculo y de las distintas cosas en hebreo, dice mejores cosas que estas cuando Cristo apareció. Y ahora también lo dice particularmente a quienes, para que fuese cumplida en nosotros, que no andamos, y ahora nos ubica en una situación de andar, de vivir, de movernos, de ser. No andamos conforme a la carne, con todos sus afectos y concupiscencias. En 1 Pedro hay una cita muy también importante para considerar en 1 Pedro 4, por ejemplo, habría mucho para leer, pero vamos a leer el versículo 3. Porque nos debe bastar
que el tiempo pasado de nuestra vida, cuando estábamos y andábamos en la carne, hayamos hecho la voluntad de los gentiles. O sea, vivíamos y hacíamos lo que la gente quería, hacía, y nosotros corríamos en el mismo pensamiento. Cuando conversábamos, eso significa todo eso. No solamente hablar, sino toda nuestra vida, todos los aspectos. En lascivias, que son distintas descripciones de pecados feos, groseros, que abundan, por supuesto, en concupiscencias, en deseos desmedidos de la carne, en banquetes y en abominables idolatrías. Banquetes se refiere a toda esa resaca que queda después de una borrachera, de descompostura, de malestar. A eso se refiere banquete, no solamente a los banquetes que hacían de comilonas, de vómitos, etcétera, etcétera, los romanos, sino que es mucho más todavía, es toda la descompostura que queda después de todos esos desarreglos. Y luego también, y en abominables idolatrías, pues todas estas cosas eran dedicadas a los ídolos mudos de distinta naturaleza y con distintos nombres, ¿no? Pero todos perseguían las mismas cosas, siempre, todos los ídolos de la antigüedad y hasta actualmente lo que buscan solamente es satisfacer las cuestiones de la carne para sus adoradores. Entiéndase, de toda suerte de suciedades, de lascivias, borracheras, banqueteos, disoluciones, etcétera, etcétera. Y ahora, en el 4, dicen, lo cual les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos. Ahora, cuando un hijo, una hija de Dios deja de andar en esa corriente que andan todos los demás, a veces que anda toda mi familia, les parece cosa extraña, y no solamente, mirá, no es solamente una extrañeza de sorpresa, sino a veces también se suma una extrañeza con persecución de distinta naturaleza. A veces pueden ser hasta persecuciones físicas en la familia, persecuciones psicológicas, de agresiones, de insultos, que a ellos les puede parecer gracioso o simpático, pero que a uno lo hieren. ¿Por qué? Porque siempre atacan al Señor y a los hijos de Dios y a las bondades de Dios que nosotros buscamos querer vivir. Entonces, les extraña eso y por lo tanto actúan, no se quedan quietos. Eso es lo más tremendo y lo que nosotros debemos armarnos de este pensamiento. Que no es que porque nos ven ya no correr en ese desenfrenamiento que antes todos tomaban y yo ya no tomo, que todos se emborrachaban en la noche de Navidad y yo no me emborracho, que todos hacían una cosa y yo ya no lo hago, que todos piensan en fumar y yo no quiero fumar, que todos quieren probar droga y yo no voy a probar droga. Entonces, todo eso habla de el desenfreno. Ya a los 12 años tenés que debutar sexualmente. ¿Cómo puede ser que una chica de 12 años no tenga relaciones? Vamos a hablar claro. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso era conforme a la ley del pecado y de la muerte. Y Cristo me ha librado para que yo ahora viva en novedad de vida. Así hago. Y no corra en el desenfreno que corre todo el mundo, que solo trae aflicción y muerte, y tristeza, y dolor. Esa es la extrañeza. Y es una extrañeza agresiva, violenta. No esperemos. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Si me lo dice un extraño, lo acepto, lo entiendo. Pero que me lo diga mi papá, me lo diga mi mamá, mi hermano, mi hermana, a quien tanto quiero. Sin embargo, en vez de recibir una palabra de aliento, lo que recibo es una burla, es una ofensa, es un desprecio, es un vacío y hasta, qué sé yo, insultos pueden llegar a ser. A veces me quedo corto en tantas despectivas cosas
que pueden suceder hoy en día a los creyentes, y les sucede, y tener que sufrirlo eso. Bueno, fíjense, todo esto es porque no andamos conforme a la carne, dice el versículo 4, más conforme al Espíritu, finaliza diciendo. La forma de una cosa y la forma de otra. La forma de la carne es corruptible, es pasajera, es temporal, es cambiante, es mutable, es arena movediza. Hoy tiene una forma, mañana tiene otra. Siempre va de mal en peor. Es como alguien que está cuesta abajo. Empieza a caer y no sabe dónde va a terminar su caída. En cambio, los que conforme al Espíritu es otra palabra. Porque conforme al Espíritu habla de una mente distinta. Habla de la mente de Cristo. Y nosotros, dice en 1 Corintios 2, tenía mucho más texto, pero no vamos a terminar en media hora, así que no los voy a leer, por amor a ustedes. Fíjense en 1 Corintios 2. Versículo 16. Si alguno lo tiene, lo puede leer, me ayuda, le agradezco. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, esa es la mente conforme al Espíritu. Es lo que dice acá el apóstol Pablo. Más conforme al Espíritu. Habla de la nueva criatura. Es lo que decía en Romanos 7, verso 25, cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con la nueva criatura, con la mente de Cristo, sirvo a la ley de Dios. ¿Y a qué ley? ¿A la ley del pecado y de la muerte? No, a la ley del espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. Es otra ley superior. Queriendo cumplir la ley establecida en el Pentateuco, nos aniquila. Pero la ley del espíritu de vida de Cristo es cuando el creyente se deja guiar por el espíritu de vida. Por eso lo que decía más adelante después ahí en Hebreo, por la virtud de vida indisoluble. Es una virtud, es una gracia bendita, es la mente de Cristo. Y esa mente no cambia, permanece para siempre, es inmutable y está asentada sobre la roca eterna de los siglos. Vemos cuán distintas son la mente conforme al mundo y todo lo que eso significa, es que es una permanente ebullición de cosas, y la mente del cristiano, serena, firme, que no se deja llevar por las corrientes de este mundo, que no anda boyando de acá para allá. Boyando es lo que se usa para pescar, la boyita. Cuando la tiran al río, si el río está un poquito agitado, la boyita sube y baja, sube y baja, sube y baja. Eso es boyar. Bueno, no así la conducta de un creyente. El mundo podrá estar agitado, las aguas del mar podrán revolverse, pero la mente del cristiano está firme en Cristo Jesús. Romanos 12, fíjense lo que dice. Esto nos da la idea de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 12. Así que, en versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es solamente posible en base a la virtud de vida indisoluble.
a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Solo es posible por la presencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente y por la mente de Cristo, que debe ser un racional culto. Y racional habla de mente, de algo bien pensado, bien analizado. Yo debo pensar y analizar mi vida, confrontarla e ir limpiándome de todas aquellas cosas que tienen que ver con mi pasada manera de vivir. Y qué distinta que es la mente de un creyente a la mente de una persona del mundo. Cuando nos observan un poco y enseguida se distingue, ¿eh? No sabemos por qué muchas veces, pero el mundo sí lo sabe. Hay algo distinto. Hay algo distinto. ¿Por qué se piensan que los chicos del mundo se ponen detrás de las chicas buscando chicas de la iglesia? Y viceversa. Porque las chicas, con todo respeto y que me perdonen, pero la mayoría de las chicas de este mundo y las mujeres de este mundo, al igual que los hombres, tienen la cabeza, ¿cómo decimos vulgarmente? Quemada, con tantas cosas. En cambio, una chica creyente, un muchacho creyente, piensa distinto. Tal vez tiene la conducta de un joven, que puede ser inquieto, o de un niño, pero hay algo distinto. Y es que, es esto. Y no os conforméis a este siglo. Esa es la conformación de la semejanza que debemos tomar. Una semejanza que es inmutable, que es la de Cristo. Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y seguimos, y con esto vamos a terminar, después seguiremos. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Y hasta aquí vamos a llegar. Vamos a seguir la semana que viene. Acuérdense, desde el versículo 5. Yo dije desde el 8, pero no vamos a llegar. Pero el 5 nada más. Porque los que viven conforme a la carne. Y para que tengamos una idea, abran en Gálatas, capítulo 6. Para que vean algunas de las cosas, algunas digo nada más, de las que Pablo en Gálatas 5, verso 19. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren ustedes, y los que viven conforme, que toman la forma humana, terrena, de la carne, manifiestan estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, solamente las nombramos, no nos vamos a meter en cada una, disolución, idolatría, hechicerías. Y como dato nada más de hechicerías, viene de la palabra fármacos, que tiene que ver con las drogas, porque eran necesarias para toda suerte de culto pagano la introducción de pócimas o pociones o drogas, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Son algunas nada más de la larga lista que podríamos realizar de las manifiestas obras de la carne, y de cada una de estas sus derivados. ¿Saben lo que quiere decir derivado? Poner la palabra y sacar flechita, y en cada una poner otra derivación o un sinónimo, sería más fácil decirlo, ¿no? De cada cosa, pues leanlo.
Fíjense, los que viven conforme a la carne. ¿Sí? Y lo terrible de esto, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Qué tremendo es pensar esto, ¿no? Y es una realidad. Uno lo ve día a día. Que el que vive conforme a la carne, y la gente vive conforme a la carne, se ocupa. Se ocupa. Se ocupa. Y después vamos a ver todo lo que implica esa palabra ocuparse. Que no es solamente que lo hace porque lo hace. Se ocupa. Toma una ocupación de ser. Cuando nos ocupamos de algo, ¿qué significa? Cuando nos interesa, cuando nos involucramos, le dedicamos el tiempo necesario. Y como dice en Génesis, cuando habla, y de continuo solamente pensaba. El pensamiento del hombre se ocupaba ¿en qué? En pensar de continuo solamente en el mal. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que nosotros que tenemos la mente de Cristo podamos vivir conforme al Espíritu. Así después lo vamos a seguir desarrollando. Que el Señor nos bendiga.